Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En este es su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a nuestra mente, a nuestro corazón. Obra en cada uno de los oyentes, obra en este tu siervo, y permítenos ser auténticos siervos tuyos. Permítenos seguir luchando con nuestros errores, nuestros pecados, con aquellas cosas que de repente nos hacen caer. Danos la virtud, Señor, de siempre hacerle caso al Espíritu Santo cuando nos habla, al Ángel de la Guardia cuando nos custodia. Perdónanos cuando caemos, Señor. Y te ruego que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y el discernimiento para leer la santa palabra de nuestra Madre, la Iglesia. Todo esto te lo pido por intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a hacer el resumen del bautismo, numeral 1275. La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de 3 sacramentos: el bautismo, que es el comienzo de la vida nueva; la confirmación, que es su afianzamiento; y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado en él. Miren, mis hermanos, la fe católica es cristocéntrica. El rosario, todo es basado a los misterios de Cristo. La misa toda es cristocéntrica. Todo el calendario litúrgico está en torno al nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos todos son en torno a Cristo. Nacemos y nos bautizamos en nombre de Cristo. Crecemos y confirmamos nuestra fe. Y nos alimentamos de Cristo toda nuestra vida. Cuando pecamos, vamos al confesionario frente a Cristo para que nos perdone. Cuando nos enfermamos, pedimos la unción de los enfermos, que es por la gracia de Cristo. Cuando vamos a tomar las 2 decisiones más importantes de nuestra vida, ya sea la vida clerical o la vida matrimonial, o sea, la vida religiosa o la vida matrimonial, entonces también pedimos el sacramento, ya sea del matrimonio o de la orden religiosa. O sea que la vida católica es cristocéntrica. Por eso a mí a veces me da un poco de gracia cuando nuestros hermanos nos dicen: acepta a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y cuando digo, bueno, se nota que no conocen lo que la Iglesia enseña. El mismo credo es cristocéntrico. Entonces no conocen. Si conocieran, no nos dijeran tal frase. Numeral 1276. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Este es el envío para todo católico. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes. ¿Discípulos de qué? De todos los mandatos de Cristo, discípulos de Cristo, enseñándoles todos los mandatos que nos ha dado. Pero aquí dice algo curioso, algo que contradice la enseñanza no católica. Jesucristo no dijo primero enséñenles a guardar los mandamientos y después bautícenlos. Qué curioso, ¿no? Y sabemos que toda la Biblia está como está por algo. Jesucristo dice bautícenlos y después enséñenles. Cosa contraria a lo que enseñan las otras sectas más bien. Y hay muchas sectas que bautizan en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice en el nombre de, significa con la doctrina de, con la enseñanza de, con la autoridad de, no literalmente el nombre como muchos creen. Numeral 1277. El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo, según la voluntad del Señor. Es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma,
a la que introduce el bautismo. Miren lo fuerte que está diciendo aquí, hermano católico, que tú piensas que todas las religiones son iguales, que no importa qué religión, ay, de que ande de borracho, que sea cristiano, bendito sea Dios. Vamos a ver, el bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, como lo es la iglesia misma. ¿Qué más claro lo quieres? ¿Qué más claro lo quieres? La iglesia misma es necesaria para la salvación. De hecho, dice una parte que si por medio del Espíritu Santo nos hemos dado cuenta que la iglesia católica es la verdadera, fundada por Cristo, y el tal no se convierte, el tal no puede salvarse, porque está yendo en contra de su voluntad. Cuando el Espíritu Santo nos revela cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia que Cristo fundó en verdad, entonces si nosotros hemos aprendido eso y sabemos que Cristo fundó una sola iglesia y quiso una sola iglesia, una misma manera de pensar, una misma manera de vivir, y no lo hacen, arriesgan peligrosamente la salvación. Miren lo que dije, arriesgan. ¿Por qué? Porque nadie podemos decir con certeza quién se va y quién no se va al infierno. Eso no nos corresponde a nosotros. 1278. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que se puede sumergir o se puede derramar agua sobre la cabeza, porque la verdadera sumergión de la que está hablando el bautismo es la del Espíritu Santo. Numeral 1279. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. Miren, mis hermanos, hay muchos que dicen que el bautismo es solo para los adultos y que no debemos de bautizar a los niños, que porque ellos no tienen pecado. Bueno, miren los beneficios del bautismo o los frutos del bautismo o la gracia bautismal. Es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original. Todos tenemos el pecado original, incluyendo los recién nacidos. Y de todos los pecados personales. Bueno, el niño no tiene pecados personales. Ahí tiene razón el hermano no católico. Pero resulta que ese no es el único beneficio del bautismo. También es el nacimiento a la vida nueva. ¿No quieres que tu hijo nazca a la vida nueva en Cristo Jesús? Por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre. ¿Acaso no quieres que tu hijo sea hija o hijo adoptivo del Padre? Miembro de Cristo. ¿No quieres que tu hijo o hija sea miembro de Cristo? Templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no queremos que nuestros hijos sean templos del Espíritu Santo? Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la iglesia. ¿No queremos que nuestros hijos sean incorporados a la iglesia? Cuerpo de Cristo y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. ¿Acaso no queremos que sean del cuerpo y que sean partícipes del sacerdocio de Cristo? ¿No queremos que nuestros hijos tengan esas virtudes? Mira, si no quieres esas virtudes para tu hijo, no lo bautices. Pero si las quieres, ¿por qué no lo haces? Numeral 1280. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado. Numeral 1281. Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres bajo el impulso de la gracia, sin conocer la iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Pueden salvarse aunque no haya recibido el bautismo. Numeral 1282. Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños, porque es una gracia y un don de Dios que no se supone méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la iglesia.
la entrada de la vida cristiana del acceso a la verdadera libertad. Miren, mis hermanos, basta la fe de los padres para bautizar a los hijos, como en el pueblo judío bastaba la fe de los padres para circuncidar a sus hijos a los 40 días. Si mal no recuerdo, en los 40 días o los 8 días de nacido. Me corrigen si alguien se lo sabe, por ahorita lo que recuerdo. Bastaba la fe de los padres para que ese niño judío fuera circuncidado y pueda ser miembro de la iglesia y miembro del pueblo de Dios. Igual el bautismo, basta la fe. Ya de grandes tomarán su decisión por medio de la confirmación. Numeral 1283. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. Con esto quedamos no eliminado, pero simplemente no es una doctrina católica por ahora el limbo. El limbo fue algo que se enseñó antes porque no se entendía todavía, pero ahora solo confiamos en la misericordia de Dios y oramos por la salvación de estos niños no bautizados. Numeral 1284. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal de que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En caso de necesidad de muerte, no nomás porque, necesito, no, tiene que ser un caso muy excepcional. Y cualquier persona, yo tenía entendido que eran bautizados, ni bautizado tiene que estar, solamente con la intención que hace la Iglesia Católica y con la fórmula, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, mis hermanos, aquí termina el resumen. Mañana continuamos con el sacramento de la confirmación. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.